Thank you all again. Ahora vamos a pasar al segundo panel de esta mañana y quiero también agradecer al centro de Wilson por su hospitalidad. Es un gran honor estar aquí y ver a mis amigos del Instituto Mexicano en particular, y sobre todo quiero agradecer también al vicepresidente, que no solamente es el gran comandante de este tipo de programa, sino también tiene un gran compromiso con los temas mexicanos y el proceso de democracia en México. Quiero agradecer al Instituto Mexicano, el Centro Woodrow Wilson, por este gran seminario. También quiero agradecer a IFAI por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y quiero agradecer al Elio Villaseñor. Es el señor que estaba detrás de todo este esfuerzo. Hace un tiempo el Villaseñor estaba pensando en este seminario sobre los temas de la rendición de cuentas para promover el debate acerca del acceso de la información. A veces, cuando estamos en un seminario de esta índole, es importante saber quién está detrás de estas iniciativas. Es un tema de justicia, así que hay que decir que Elio Villaseñor estaba detrás de todo esto. Gracias por su gran impulso para hacer posible este seminario. Además, yo creo que no es necesario repetir las presentaciones que tuvimos esta mañana. Creo que Andrew Seeley y Jacqueline Pechard han hecho un muy buen trabajo a la hora de presentar de introducir este seminario. Lo que voy a hacer en su lugar es profundizar un poco más. Estábamos hablando esta mañana acerca del acceso a la información y también las buenas noticias, si me permiten, sobre cómo acertar en ese acceso a la información y la transparencia. No solamente el caso de México, sino más bien en toda la región americana. Este segundo panel se abordará el tema del rendimiento de cuentas y cómo utilizar la información que tenemos ahora, a la que tenemos el derecho a acceder, y cómo utilizarla para recurrir a un sistema de rendición de cuentas y animar a la sociedad civil para que utilice esta información para que se fortalezcan las instituciones y tengan un mejor desempeño democrático para con las personas. ¿Y cómo hacer? Esta es nuestra esperanza, cómo tener un marco institucional óptimo para animar a las personas y tener mejor marco institucional. De nuevo, este es el tema del segundo panel. Tenemos que dar un paso hacia adelante y creo que esto es lo que nos ha reunido hoy aquí. Creo que tenemos un grupo de oradores excelente. Creo que realmente no podría ser mejor. Tenemos aquí a representantes de la mayoría o de las organizaciones más importantes que abordan con este tipo de tema en Estados Unidos y en México también. Me gustaría expresar mi agradecimiento a Elio Villaseñor por estar aquí. Él es director de la Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo en México y un promotor y activista muy reconocido de derechos humanos, derechos civiles en México y del proceso democrático también. Tenemos también a Óscar Chacón. Óscar Chacón es el director ejecutivo de la Alianza Nacional de América Latina y las Comunidades del Caribe.
Creo que tiene unos 30 años de experiencia en estos temas. Así que muchas gracias, Oscar, por estar aquí en el día de hoy para hablar sobre los temas de la rendición de cuentas con nosotros. Ellen Weiss, muchas gracias por estar aquí, editora ejecutiva del Centro para Integridad Pública. Este Centro para Integridad Pública fue también socio de la Red por la Rendición de Cuentas. Tenemos muchas conversaciones y compartimos mucha información con esta organización, así que le agradezco enormemente su presencia aquí. Gracias, Ellen. Patrice McDermott es el director ejecutivo de Open the Government, otra organización muy conocida. Ella estaba muy comprometida con venir aquí durante muchos días. Hemos estado hablando sobre qué íbamos a decir en este panel y cómo ser la mejor del panel, de hecho, la mejor del grupo de oradores. No creo que sea así. Bueno, y luego el último es Vivek Ramkumar, es el director de una de las organizaciones más conocidas y se llama Alianza Presupuestaria Internacional, IBP en inglés, por sus siglas en inglés. Así que gracias a todos por estar aquí. Bueno, entonces, creo que ahora podemos pasar directamente a las presentaciones. Creo que podemos hablar tanto en inglés como en español. Así que hablen en lo que se sientan más cómodos. Creo que tenemos unos 10 minutos para cada presentación para poder luego tener tiempo para intercambio de opiniones, ideas y tener una conversación fructífera con todos ustedes. Así que me gustaría hacerle la palabra a Elio Villaseñor. Muchas gracias por estar aquí en el día de hoy. Tiene 10 minutos para su presentación. Muchas gracias, Mauricio. Sí, yo también me quiero sumar a los agradecimientos a nuestro amigo Andrew Seeley, a mi amiga Jacqueline Pichard de IFAI, y digo, somos cómplices, Mauricio, Jacqueline y yo, de llevar a cabo esto y con el apoyo de Andrew Seeley. Entonces, la complicidad es juntos, lo hemos hecho juntos. Yo quisiera hablar un poquito de la experiencia de la sociedad civil en México. En primer lugar, hay que plantear que la ley de transparencia en México no viene de los partidos políticos, no viene del gobierno, viene de la sociedad civil. Eso es muy importante porque en el momento de la alternancia del 2000, ¿no?, lo que la sociedad civil quiso ponerle a la clase política en México es que no era suficiente, los derechos políticos, el derecho que el voto contara, y qué bueno que se dio esa experiencia, sino que tenía que pasarse a los derechos sociales, a los derechos civiles, a los derechos culturales y a los derechos ambientales. Era importante dar este asunto, porque para un sector de la clase política, la alternancia era como decir, ya cumplimos con la democracia, ya tienen ya la credencial, los ciudadanos ya pueden votar y el voto cuenta, pero que ahí se quede la ciudadanía nada más con la credencial de votar. Creo que eso fue la gran acción de los ciudadanos, que no nos quisimos quedar en la credencial de votar, sino que quisimos pasar al ámbito público, al ámbito que no solamente la democracia es un asunto de acceso al poder, sino también el ejercicio del poder. Ahí es donde nosotros planteamos el asunto.
Desgraciadamente, la alternancia en México no ha abordado esta nueva generación de la democracia. Se ha quedado en las viejas estructuras y en los usos y costumbres perversas que siguen funcionando. Y una de las cosas que sigue funcionando es que la cultura del poder es una cultura patrimonialista, donde el gobernante y los partidos se sienten los dueños de los recursos públicos. Ahí es el problema que tengamos. Es decir, que ellos no se consideran que tienen que dar cuenta hacia afuera. Ellos dicen, nosotros por la elección somos representantes y no tenemos que rendir cuenta a nadie. Entonces, este es el problema de la cultura política que nos enfrentamos la acción ciudadana. Este es uno de los asuntos de que cómo podemos romper con esta mentalidad de relación gobernantes y políticos y ciudadanía desde una visión de control, de una visión de amenaza, de desconfianza, ¿no? Este es el gran reto que tenemos que romper y construir una nueva relación entre gobierno y sociedad. Qué bueno que se ha dado la transparencia y el acceso a la información. Ya lo decía Jacqueline y lo dijo hace rato los más expositores. Es que si el acceso de información no está articulado a la rendición de cuentas, eso no tiene sentido. Tiene que ir juntos, tiene que articularse las dos cosas. Y debido a eso, el cáncer de la sociedad mexicana es la corrupción y la impunidad. Te voy a dar unos datos. El Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana del 2010 dice que en promedio las mordidas costaron casi 165 pesos, cerca de $13 a cada hogar mexicano, por lo que destina el 11% de su ingreso a este rubro. Se registraron más de 200 millones de actos de corrupción en el uso de 35 servicios públicos básicos y se pagaron más de 32 mil millones de pesos en soborno para el uso de dichos servicios. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de 2010 que publica Transparencia Internacional, el país es cada vez más corrupto, ocupa el lugar 100 entre 182 países. Este es el cuadro donde nos movemos. Este es el cuadro indignante en que se encuentra la relación de la sociedad y el gobierno. Yo creo que la sociedad, sin pedir permiso, ha innovado muchas formas de cómo poder vigilar a los gobernantes. Han tocado las puertas en el Congreso, han tocado las puertas con algunas secretarías, ¿no? Han hecho muchas innovaciones. De 2003 a la fecha, ha habido alrededor de 800,000 solicitudes de información a través de la cuestión electrónica por parte de la sociedad. Sí hay ese interés de la sociedad que ha despertado esa sociedad. Pero ¿qué pasa con el acceso de la información? Lo que decimos en México, nadie paga los platos rotos. No sé, vemos un gobernador como el de Coahuila, ¿no? Humberto Moreira, llega con una deuda de 190 millones de pesos y termina su gestión con más de 30 mil millones de pesos, con todos los casos de que fue con documentos falsos y todo eso, y no pasa nada. O lo que pasó aquí en Estados Unidos con esta
centro comercial Walmart. Aquí se castigó a la compañía Walmart por haber sobornado a funcionarios mexicanos para poner ciertas plazas en México de esto. En México no ha pasado nada, ¿no? O Rápido Furioso, que aquí se hizo un ruido, escándalo. Solamente parece que hace 2 semanas que en el programa de Univisión de Jorge Ramos sacó cómo los mexicanos, funcionarios mexicanos estaban implicados. Apenas está saliendo esto en México. Y es decir, para nosotros la gran tarea como sociedad civil es que el acceso de información tiene que estar ligado a rendición de cuentas. Porque si no está ligado a la rendición de cuentas, es decir, ellos consideran con que nos dan la información, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa información? ¿Dónde se hizo? ¿Cuánto se gastó? ¿Se cumplió o no se cumplieron las metas? Eso no se da la respuesta. Nosotros, junto con el IFAI, hemos hecho un trabajo, y ahí quisiera tocar este último, esta visión binacional. Con el IFAI hemos venido trabajando con talleres, algunos foros, para que los migrantes mexicanos que están aquí tengan acceso a la información, para que también desde aquí vayan vigilando a sus propios gobiernos locales o estatales sobre el programa del 3x1 o otros programas de educación y todo esto. Creemos que esto es una tarea importante que hay que trabajar, esta visión de ciudadanía binacional. Hace unos días ustedes vivieron la caravana por la paz, del movimiento por la paz y todo esto, donde vieron cómo el caso de Rápido y Furioso no solamente afectó a las familias mexicanas, también a las familias aquí en Estados Unidos. Es decir, tenemos que abrir la agenda, ¿no? Que el asunto no es un asunto nada más México, sino que tenemos que tener claro de cómo podemos coordinar algunas agendas que tienen que ver con los ciudadanos de Estados Unidos, con los ciudadanos mexicanos, para empujar verdaderamente la información y que realmente se castiga, o también se vale aquellas cosas que se hacen bien, también se vale aplaudirlo. Pero es una cosa que tenemos que innovar, tenemos que empezar a abrir un poco los espacios en ese sentido. Finalmente, yo quisiera simplemente reiterar que el tema de ciudadanía tenemos que construirlo, no solamente el derecho a votar, sino también la ciudadanía exige a que sus impuestos tengamos saber dónde van y qué resultados están. Muchas gracias. Gracias, Elio. Thank you very much, Elliot. Thank you very much. Elio. Go direct to the point. Gracias, Elio, por ser tan directo. Has sido el kit de la cuestión directamente. Cómo se gestionan los recursos, cómo se obtiene esa información, el derecho a la información, pero también que ese derecho esté vinculado con una mejor participación por parte de la sociedad, una mejor democracia. Elio ha mencionado que esto tiene que ver mucho con la consolidación del marco institucional para que haya una rendición de cuentas. Es importante fortalecer este tipo de instituciones y las organizaciones de la sociedad civil también para que puedan utilizar y ejercer estos derechos. Y hemos visto mejoras durante la última década después de la alternancia política y la transición a la democracia. Así que muchas gracias, Elio, por sus comentarios. Ahora vamos a pasar a Óscar Chacón. De nuevo, gracias por estar aquí. Tiene 10 minutos para su presentación. Muchas gracias. Voy a intentar ceñirme a esos 10 minutos. En primer lugar,
Me gustaría unirme a mis colegas en el agradecimiento a los organizadores por haberme brindado la oportunidad de estar aquí esta mañana. Soy el director ejecutivo de una organización que es bastante nueva y me gustaría comenzar diciendo esto porque creo que es importante. Es una organización un poco anómala porque, por un lado, estamos intentando reunir dentro de esta alianza de América Latina y el Caribe a organizaciones que tengan experiencia con temas de discriminación, alguien que haya sido sujeto a discriminación durante las últimas décadas. En Estados Unidos o en México, muchas veces la realidad para los inmigrantes es bastante dura, tienen vidas realmente difíciles y creo que es importante entenderlo. Pero el segundo grado de complejidad del tipo de organización a la que yo permanezco es la siguiente: no solo queremos organizarnos mejor en Estados Unidos, sino también ser más activos como actores sociales y queremos hacerlo de una manera que sea transnacional, es decir, jugar no solo en el contexto de Estados Unidos, sino también en nuestros países de origen. Y realmente esto no se entiende bien ni en Estados Unidos ni en nuestros países de origen. Elio estaba hablando de los desafíos de hacer todo lo que puede, pero cuando la ciudadanía realmente no está organizada bien o no entiende bien. Pero todavía es mucho peor cuando la ciudadanía de la que estoy hablando ni siquiera está en el territorio nacional. Así que cuando nosotros, como migrantes organizados, intentamos exigir ciertas cosas de nuestros gobiernos en los países de origen, el nivel básicamente de lo que nos ignoran es increíble. Dicen, bueno, ¿tú de qué te quejas si no estás aquí? Bueno, lo que no se dan cuenta es que nosotros no estamos allí de manera visible, pero de otra manera estamos realmente presentes en el país. Por ejemplo, en cuanto a las remesas que se envían de manera anual a México y otros países en América Latina, en México ni siquiera tienen las cifras más altas. En El Salvador, por ejemplo, casi el 20% de los ingresos anuales del país se dan gracias a las remesas. Así que creo que es importante entender desde el punto de vista de las organizaciones migrantes latinoamericanas en Estados Unidos. Estas están interesadas en programas políticos que están tanto aquí como allá. Y cuando se trata del acceso a la información y cómo esto se traduce a la rendición de cuentas, nos estamos enfrentando a varios desafíos muy importantes. En primer lugar, creo que todavía es un campo de trabajo desconocido, todo el tema del acceso a la información y qué hacer con esta. Incluso entre los círculos de líderes no es algo bien conocido. Así que imagínense cuál es el caso de los ciudadanos ordinarios en Estados Unidos. Las personas no saben nada al respecto. En segundo lugar, no hay un entendimiento adecuado en cuanto al hecho de que el acceso a la información y el uso para la rendición de cuentas es un derecho y hay que mantener esto en mente, todo relativo. Cuando la mera presencia de una persona a diario en Estados Unidos se considera una amenaza porque uno no tiene el visado adecuado, etcétera, en ese contexto el acceso a la información y el uso para la rendición de cuentas no es una prioridad para este tipo de ciudadano. Y número 3, es importante entender que cuando la información es segura, incluso en estos casos, no hay claridad en cuanto a qué se va a hacer con ella. Así que no se entiende cómo esta información puede marcar la diferencia en la vida. Entonces es importante entender
todo esto, sino también sus implicaciones. Hay muchas áreas en las que el acceso a la información de manera transparente ha realmente mejorado las vidas de los migrantes. Por ejemplo, en los últimos 30 años, el poder acceder a través de la ley de libertad de información, acceso a la información de una persona que está solicitando el asilo político realmente ha ayudado mucho. Por ejemplo, los solicitantes de asilo político en Estados Unidos, pero de México, que han tenido acceso a esta ley de información, de libertad de información. Esto ha sido muy importante para saber qué es lo que el gobierno estadounidense sabe de ellos antes de que pudieran solicitar el asilo político. También ha sido importante en años pasados para evaluar que también el gobierno estadounidense estaba cumpliendo con las leyes de la lotería. En la década de los 90 había un grupo de solicitantes de asilo de Guatemala y El Salvador y pusieron una demanda al gobierno estadounidense. Creo que ya no existe esa ley que se aplicó, pero estas personas creo que trajeron a la Iglesia Bautista estadounidense contra BAPS y esto fue un hito en el tema de asilos en Estados Unidos y esto no habría sido posible sin el acceso a la información. Recientemente hemos podido avergonzar al gobierno federal a través de esta ley de acceso a la información y hemos tenido acceso a información sobre programas que promueven la colaboración entre la policía local y la población, la Policía Nacional de Inmigración y temas de discriminación específicamente contra latinoamericanos. Entonces, de nuevo, simplemente estoy compartiendo esto para que entiendan que realmente hay una diferencia cuando hay acceso a la información y cuando esta información se puede utilizar para traer un cambio. También creo que el tener acceso a la información e incluso obtener esta información no es suficiente. Voy a utilizar como ejemplo un estudio de la Alianza Nacional de las Comunidades de América Latina y el Caribe y es un estudio que se llevó a cabo hace 3 años. Era un estudio para intentar responder una pregunta muy sencilla. ¿Hasta qué punto las comunidades de inmigrantes en los Estados Unidos, de México y El Salvador, de hecho, contribuyen a la base tributaria en los países de origen? ¿Hasta qué punto hay una contribución significativa o no? Y entonces lo que encontramos al poder acceder a cierta información fue realmente sorprendente. En el caso de México, los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, a través del dinero que envían y la manera en que sus familiares gastan ese dinero, de manera, en términos conservadores, realizan una contribución que representa 1.500 millones de dólares. No, 1.500.000 millones de... 1.500.000 dólares en México. Hay un programa estatal llamado 3x5 y lo estoy mencionando, 3x1 y lo estoy mencionando porque uno podría utilizar a México como ejemplo, pero cuando se trata de rendición de cuentas, cuando se trata del cambio de prácticas, México tiene todavía un camino muy largo por realizar. En El Salvador, los inmigrantes, de nuevo tengamos en cuenta que El Salvador es un país mucho más pequeño y su contribución era de $195.000 dólares al año. Otro caso, tuvimos una reunión en México con autoridades del gobierno y la respuesta que nos dieron cuando compartimos la información de manera privada con ellos fue: bueno, los inmigrantes en Estados Unidos puede que realicen muchas contribuciones a México, pero en México los mexicanos contribuyen todavía mucho más y los mexicanos no se quejan. Esa es la respuesta que nos dieron. Y esto muestra lo que Eli estaba diciendo antes, que existe un sentido profundo de correctitud por parte de los
de las autoridades del gobierno y no les gusta que nadie les desafíe, que nadie les pida que tengan que rendir cuentas. Creo que me estoy quedando sin tiempo, así que voy a terminar mi presentación diciendo lo siguiente. Muchas veces hemos oído que los derechos se pueden otorgar, y sí, se otorgan, pero ¿hasta qué punto estos derechos cuentan? Esto depende de la capacidad de cualquier individuo para estar lo suficientemente bien organizado y poder aprovechar esa capacidad y que realmente se otorguen esos derechos, porque si no podemos tener todos los derechos del mundo, pero si realmente no tenemos la capacidad de garantizar que se ejercen esos derechos, no solo que se reconozcan, entonces si no, no hemos conseguido tanto. Muchas gracias. Comentarios muy interesantes, Oscar. Muchas gracias. Es realmente importante contar contigo en el día de hoy. Ahora vamos a pasar a la siguiente oradora para hablar sobre cómo se puede hacer uso de esos derechos. Ellen Weiss, del Centro de Integridad Pública, sabe mucho sobre el uso de esta información. Durante muchos años ha estado trabajando en este tema, ha aprendido mucho y realmente podemos nosotros también aprender mucho de este centro en aras de la integridad pública sobre cómo se puede hacer uso de esa información y presentarla de una nueva manera al público para que entienda el tema de la divulgación. Realmente realiza un trabajo excelente. Muchas gracias. Creo que los oradores que están aquí conmigo han hablado sobre los cimientos. Y nosotros como organización sin ánimo de lucro trabajamos con esta información, la traducimos en historias para empoderar al público de Estados Unidos con la información que ellos necesitan para poder tomar decisiones en una sociedad democrática. Uno de los problemas del mundo de hoy es que hay igual demasiada información y uno no sabe qué información utilizar. Hay tantos datos ahí fuera que parte de lo que hacemos como ente investigador es que tenemos analistas que analizan estos datos, los filtran para asegurarnos de que estos datos son precisos y creamos historias a través de estos datos, las divulgamos a través de la radio, del sitio web, pero nuestra misión es que las instituciones públicas, privadas, individuos, aquellos que tienen la labor de actuar en aras del público, que rindan cuentas y nuestra misión es catalizar el cambio. Cuando hablamos de catalizar un cambio, no somos de un partido u otro, pero creemos que cuando hay una institución o un gobierno que no está haciendo su trabajo, que no está regulando lo que tiene que regular, queremos que eso salga a la vista para que las personas lo entiendan. Así que una gran parte del trabajo que realizamos es tomar esa información y hacer que sea accesible para el público, escribirla en forma de historia para que el público la pueda vocalizar, se pueda compartir con periodistas. Para aquellos que no saben lo que está pasando en el mundo del periodístico en cuanto al periodismo de investigación, algunos lo llaman investigación de rendición de cuentas. Está desapareciendo. El modelo empresarial del periodismo está cambiando y el periodismo de investigación era una de las primeras áreas que se recortó porque tarda mucho tiempo, cuesta mucho dinero, muchas veces crea problemas y muchas organizaciones mediáticas piensan que no merece la pena. No les puedo contar que tantas veces he recibido una llamada que amenaza con demandarnos por publicar información. Hay que ser muy fuertes, hay que tener una organización que le respalde. Por eso nuestra organización, que es un medio muy pequeño,
Yo tengo una historia que fue publicada en CNN, CBS, Mother Jones, Huffington Post, y es porque nosotros estamos haciendo el trabajo que los otros no lo están haciendo. Otra cosa que es especial de este centro es que nosotros gozamos de un programa internacional. Tenemos una organización dentro de la organización que se llama el Consorcio Internacional sobre el Periodismo de Investigación. Parte de lo que nosotros intentamos hacer es juntar a periodistas de investigación de todo el mundo para ayudarles a ellos con sus datos, porque muchas veces nosotros podemos acceder a información acá en Estados Unidos sobre temas internacionales. Por eso estamos trabajando con 116 periodistas de 60 países en el mundo. Actualmente estamos trabajando en un proyecto con 10 periodistas de investigación trabajando en 7 países, porque sabemos que tantos temas del mundo no se tratan solamente de Estados Unidos, sino más bien de todo el mundo, para que nosotros tengamos noticias en International Herald Tribune, Le Monde, el periódico más grande de Chile, en Ámsterdam. Y así podemos demostrar nuestro impacto. Esto es parte de lo que hacemos. Estamos intentando ser el catalizador para el cambio. Queremos empoderar a la gente con información, documentos, información, datos, para que puedan tomar acción. Somos imparciales. No siempre queremos conseguir sacar nuestra noticia en el medio más grande, porque puede tener un impacto particular en una comunidad pequeña. Yo quiero que el periódico o la televisión en esta comunidad esté poniendo esta noticia donde tiene más poder que el Washington Post o lo que sea. También cubrimos varios temas, seguridad nacional. En este caso, lo que estamos buscando es el nexo entre las decisiones que se toman acerca del gasto de defensa y el dinero que se dedica a los que están intentando cambiar las leyes de financiamiento de campañas. Es decir, dinero que podría cambiar o incidir en estas decisiones. Estos datos son públicos, pero muchas veces no son fáciles de acceder. Podemos seguir los votos de los oficiales en distintos temas, incluso cuando el Pentágono no quiere más presupuesto. ¿Cómo se puede conseguir estos fondos? Uno de los proyectos principales que voy a mencionar es uno que lo llamamos un índice de corrupción a nivel estatal. El periodismo a nivel nacional está en declive, a nivel estatal es casi inexistente. Hicimos un proyecto de 18 meses donde en esencia hicimos un ranking de todos los estados acerca de cuáles son las normas que tenían acerca de la transparencia, el gobierno, la ética. Y como otro panelista ha mencionado, a nivel público hemos puesto una calificación a todos los estados y muchos estados recibieron un 0, una F. Eso es una vergüenza pública. Y hicimos posible que el público pudiera enviar estas notas, digamos, al gobierno estatal. Desde entonces, 3 estados ya han cambiado sus leyes para ser más, para rendir más cuenta. 7 estados están tomando acciones en este momento también. Hemos probado que sí tenemos impacto. De más importancia, hemos recibido más de 1000 anécdotas a base de estos datos en todo el país. En nuestro caso, en algunos casos, grupos de buen gobierno a nivel estatal han usado esta información, estas noticias, se han vuelto a publicarlo para hacer cabildeo. No somos un grupo de cabildeo, nada más nosotros queremos profundizar en la información, a la gente a tomar eso como punto de partida. ¿Por qué cuesta tanto dinero conseguir documentos que deben ser públicos de por sí? Así que eso es un elemento importante. Otro proyecto que se llama Pros in Places, donde examinamos la Agencia de Protección al Medio Ambiente, la EPA, y analizamos la falta de aplicación de la ley que controla las emisiones de los productos químicos más tóxicos. Aquí un montón de información, pero creamos un mapa interactivo donde podían meter su código postal y ver su comunidad. Tuvimos 18,000 puntos y se podía ver quién en la comunidad está emitiendo más allá del nivel.
legislado. Eso también incluía a comunidades pequeñas, es muchísima información, y estas personas nunca podrían haber accedido a esa información, y hemos empoderado a personas a nivel local para tomar la decisión sobre si quieren tener una compañía que emite mucho al lado de su colegio. Estas son leyes en vigor donde a veces los oficiales estatales o nacionales están a cargo y directamente no los están aplicando. En este caso hemos podido ser el catalizador de cambio a nivel local. El último tema que quiero mencionar es la política y las elecciones políticas. En este caso es un obstáculo que nunca hemos visto anteriormente debido a la decisión de la Corte Suprema que se llama Citizens United, Ciudadanos Unidos. ¿Cuáles son los problemas o los obstáculos? Hay una gran cantidad de dinero que se está gastando en estas elecciones. A diferencia de otras elecciones, desde el año 2002 hay cada vez más dinero que se está gastando donde no hay ningún requisito de divulgación. No sabemos quién está donando el dinero y cuánto están donando. En una democracia, yo creo que esto es un gran problema. No necesariamente tengo una postura acerca de si la gente debe poder donar una cantidad ilimitada, pero yo creo que sí, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de saber quién está pagando esta publicidad que está impactando a mi comunidad. ¿Es alguien dentro de mi comunidad? ¿Es alguien que vive en Texas y yo vivo en Pensilvania? ¿Es alguien que quiere incidir en una decisión? Yo creo que tenemos el derecho de saber. Hicimos una investigación profunda con información pública en las elecciones de 2010. Eso fue unos pocos meses después del fallo de la Corte Suprema. Ahora tenemos fondos, la cantidad de fondos donde la fuente es confidencial se ha duplicado. Lo que nosotros queremos ver nosotros queremos destacar para conseguir una divulgación de esto, de lo que llaman dinero oscuro o opaco, porque si tiene la intención de corrompir. Uno de los problemas es que ni siquiera sabemos qué está pasando tras bambalinas, así que nuestro trabajo es contar estas anécdotas, traducir todos esos datos tan complicados a contenido interactivo para potenciar a periodistas locales y ciudadanos a nivel local, grupos regionales, para que puedan tomar esta información y hacer que las instituciones públicas, privadas, oficiales, individuos que rindan cuentas acerca de los intereses públicos, como nosotros creemos que deben hacer. Yo veo que quizás como un resultado directo de este seminario es que a veces nosotros llegamos a Estados Unidos de México o de otros países en Latinoamérica con la intención de saber cómo lidiar con estos problemas. Pensando que en Estados Unidos estos problemas son fáciles de resolver. Y durante el primer panel y ahora el segundo panel ya veo que es mucho mejor no venir aquí para saber cómo hacerlo, más bien para compartir nuestros problemas, compartir las soluciones y para aprender de manera mancomunada. Yo creo que esto es sumamente importante y eso es uno de los resultados de este discurso de Ellen. Muchas gracias, lo aprecio realmente mucho. Ahora, pasando a Patrice McDermott, y seguro vamos a aprender mucho de ella. Gracias, y quiero también agradecer a IFAI, el Centro Wilson, CIDE y la iniciativa de los ciudadanos para patrocinar este evento tan importante, por haberme invitado a participar. Antes de hablar sobre nuestro derecho a la información y las leyes acerca de eso y mi coalición, me gustaría destacar para proveerles un contexto útil sobre
las complejidades de nuestro gobierno a la hora de proveer acceso a la información. Quiero hablar sobre qué ha pasado con el acceso a la información después del 11 de septiembre. Sé que fue hace más de una década, pero todavía sentimos los efectos de esa fecha. El ataque en contra de estos edificios que tuvieron lugar solamente 9 meses de la elección del presidente Bush tuvo un impacto profundo sobre lo que había sido un gobierno extremadamente abierto acerca del acceso de información en línea. El gobierno anterior, el gobierno de Bill Clinton, fue el primer gobierno en que había existido el Internet y fue el nuevo juguete de muchos funcionarios. Muchísima información se subió al Internet. Los funcionarios empezaban a nada más subir bases de datos sobre cualquier cosa, sobre todo bases de datos que ayudaban a personas a saber más sobre la seguridad de su comunidad y lo que el gobierno estaba o no estaba haciendo para proteger su salud, seguridad y bienestar. En este marco que Mauricio nos provió cuando yo estaba intentando convocar esto, es que existe una distinción entre la democracia electoral y la democracia gubernamental. Durante el gobierno de Clinton tuvimos tanto democracia electoral, ya bien bastante establecido en este país, como transparencia gubernamental. Sin embargo, no rendición de cuentas completa a nivel del gobierno federal. Después del 11 de septiembre, muchísima información se eliminó de las páginas web del gobierno. ¿Cuánta información? No sabemos, porque no existía ningún inventario ni índice de lo que existía. No había manera de registrarlo, de rastrearlo. Yo trabajaba antes con el OMB y se recaudaba información de manera más bien con anécdotas. La semana pasada yo pude conseguir esa información en la base de datos. Hoy no existe la base de datos. Tampoco sabemos qué tanta información que antes se subía para el acceso del público, que ya no se subía porque los funcionarios habían recibido la instrucción de que no tenían que subir esa información. Nosotros pensamos que mayor apertura resulta en mayor seguridad. Y aunque no tenemos los mismos problemas hoy día, todavía nos enfrentamos a otros desafíos con acceso a información útil y significativo que permite al público entender qué está haciendo el gobierno y para hacerle rendir cuentas. Durante el gobierno de Bush tuvimos democracia electoral, aunque algunos disputan esto porque piensan que se ha robado estas elecciones. Teníamos transparencia electoral porque sabíamos lo que estaba pasando más o menos, pero no existía transparencia gubernamental ni rendición de cuentas del gobierno federal durante el gobierno de Bush. En el contexto en las secuelas del 11 de septiembre, la coalición que yo lidero fundó openthegovernment.org. Se fundó en el 2003, se juntó a unas docenas de organizaciones, por ejemplo la de Tom Blanton. Éramos activistas, bibliotecarios, abogados, defensores de información ambiental, grupos de buen gobierno, estos que se llaman GUGUs, aquí en Estados Unidos, Good Government Groups, y otros grupos que recibieron una inversión de semilla para estrechar puentes, para brindar información sobre, por ejemplo, temas de medio ambiente y también de seguridad nacional. En el pasado, los unos no hablaban con los otros, pero queríamos crear oportunidades para colaborar en preocupaciones compartidas. Es importante destacar que ya existía un sector de ONG muy vivo ya aquí en Washington. No teníamos que fomentar el desarrollo de este sector y ya existía una tradición muy fuerte de fundaciones que financiaban a las ONG para trabajar en la política pública. Otro hecho que muchas veces no se menciona es que muchos de los grupos que trabajan en la sociedad civil
empezando en los años 70, en Estados Unidos se fundaron debido a una ley o la beneficencia del gobierno federal. En los años 70 se promulgó una ley que se llama la Ley de Capacitación y Empleo del Gobierno, que provee subsidios a programas de capacitación y financiamiento para programas en el gobierno. Además, entregaba miles de millones de dólares en la década de los 70 para crear trabajos a nivel local, federal y estatal. Y muchas de las organizaciones activistas que existen todavía hoy día y algunos de los directores o los fundadores y los directores comenzaron con fondos de esta ley que se llama SIDA. Ahora estamos en la transición a una generación que se ha criado con acceso a información digital y va a ser interesante el futuro. Desde que se formó esta organización en 2003 y hemos llegado a 80 grupos, la mitad de los cuales se ubican aquí en Estados Unidos. Después de 8 años de trabajar en conjunto y casi 3 años de trabajar tanto como organizaciones individuales y como coalición con el gobierno de Obama, eso nos ha colocado en un buen lugar para coordinar el trabajo de la sociedad civil acerca de la participación de Obama en esta alianza de gobierno abierto. Esta historia de trabajar en conjunto y el hecho de que uno de los copresidentes de nuestra coalición estaba en la comité directiva del Open Government, patrocinó un evento en el año 2011 para promover las oportunidades para crear una coalición más amplia para el futuro. También en este momento el gobierno de Estados Unidos, acerca de un plan nacional electoral estaba pasando del Departamento de Estado a los que se concentran más bien en la política interna, y eso eran estas mismas personas con quienes habíamos trabajado desde la toma de posesión de Obama. El interés principal de mi coalición es apalancar esta iniciativa para promover nuestra agencia. Aprovechar esta coalición para crear mayor rendición de cuentas para que el gobierno funcione mejor y de manera más eficaz. Algunos de los socios son socios que quieren reducir el tamaño del gobierno. Eso no necesariamente es nuestro objetivo. Queremos que sea más eficaz. En términos históricos, los grupos y los individuos que quieren saber lo que está haciendo su gobierno han tenido que depender de la ley de acceso a información por medio de la cual hay que solicitar información. Aunque sí se llama libertad de acceso a la información, tiene que ser algún archivo o algo que es un documento discreto, digamos, no tiene que crear nueva información. En el 2011 se recibió 631,000 solicitudes, un aumento del 5% del previo año. Pero como ha dicho, muchos de los que reciben solicitudes tienen que esperar años para recibir esa información, si es que los reciban. Y muchas veces las agencias se niegan a divulgar la información, dejando a los que están solicitando nada más que el único recurso de demandar a la agencia, y de allí pueden pasar a un proceso de mediación en la agencia que representa Karen, pero la mediación es más bien donde no hay poder de aplicar la ley y las agencias no se las puede obligar a entrar en este proceso de mediación. El acceso de información depende mucho de la cultura de la agencia en sí. No es algo que se ha mencionado antes, que puede venir desde arriba hasta abajo. El presidente puede decir lo que quiera, incluso el secretario del departamento puede decirlo, pero hay una cultura dentro de cada agencia. Algunos tienen una cultura de apertura y otros piensan que su agencia, la información de esa agencia les pertenece y van a luchar para defenderla. Eso sobre todo es en la comunidad de inteligencia. Esta actitud está cambiando muy lentamente bajo este gobierno actual. Nos contaron muy temprano en este gobierno que el primer objetivo con algunas de las agencias es conseguir que piensen
a la información como información del gobierno, no como información de la agencia. Y de ahí entender que la información pertenece al público. Pero el primer paso era ayudarles a pensar que eso pertenece a todo el gobierno y que es la propiedad del gobierno. Hay muchísima variación dependiendo de cada agencia. Las organizaciones que son socios de opengovernment.org tienen todo tipo de información. Algunos hacen solicitudes bajo FOIA para archivos acerca de política de seguridad nacional o del medio ambiente y lo componen con otra información para crear ciertos informes o solamente para permitir a individuos a saber lo que está pasando en sus comunidades en muchas bases de datos en vez de tener que ir una por uno, lo compilan en una sola base de datos. Algunos quieren acceso a información para ver cómo se ha desarrollado una política, cómo se está implementando una cierta política. Cada uno de estos elementos es importante, pero el acceso al archivo en sí es el gran obstáculo. Hemos visto en esta asociación de Open Government, lograr el acceso a los datos es más fácil que conseguir acceso a los archivos sobre las políticas. En el último panel se habló mucho de estos death squads, de estos grupos que han llevado a cabo masacres. Ahora en Estados Unidos estamos luchando para tener acceso a la información sobre la política antidroga o ataques en contra de ciudadanos estadounidenses en el extranjero que están participando en actividades terroristas, pero siguen siendo ciudadanos de Estados Unidos. Hay un gran debate acerca de los archivos, la información de las políticas, no más bien donde se están realizando estos ataques con los aviones no pilotados en Afganistán y Pakistán, por ejemplo. Pensamos que el gobierno debe poner registros, archivos, informes en línea para que el público pueda accederlos directamente. Quiero que sepan que la mitad de nuestros socios trabajan a nivel estatal. Todos los 50 estados tienen leyes de derechos sobre información. A nivel local, las leyes son muy importantes y muchas veces se les hace caso omiso. Como ha mencionado Jacqueline, la Corte Suprema ha acordado escuchar el caso sobre las leyes FOIA a nivel local, porque dice que uno no tiene que ser ciudadano para aprovechar la ley de acceder a esa información. Sin embargo, algunos estados están limitando el acceso por medio de sus leyes. Esto es un caso clave. Mi coalición se juntó a un informe de amigos para luchar en contra de eso. El último panel habló mucho de los datos electrónicos. No voy a hablar mucho, pero eso es un gran desafío. No solamente para los archivos electrónicos, sino también a nivel estatal y local. Los oficiales piensan que el correo electrónico o la cuenta de correo es diferente y que ellos mismos pueden decidir si van a borrarlo o no. Pero no es así porque es ilegal en casi todos los estados. Pero eso es un gran problema. Y estas leyes no se están aplicando de manera adecuada. También cabe destacar, para añadir a lo que ha dicho Karen, en adición a la directiva que emitió el presidente, tenemos un archivista que viene de la comunidad bibliotecaria y esto es un gran cambio para los archivos, porque los bibliotecarios entienden que no solamente la información tiene que estar disponible, se les tiene que acceder y tiene que ser útil para el público. Y este archivista tiene ese objetivo
de impulsar el gobierno para que tome esa orientación. Así que tenemos buenas leyes, por ejemplo, la FOIA, otras agencias para avisar al público sobre las leyes que existen, sobre la preservación de archivos. También tenemos una sociedad civil muy organizada para promulgar o para promover la implementación y la aplicación de esta ley. Y una sociedad civil que está muy dispuesta a demandar estas agencias y darles vergüenza si no cumplen con su obligación. Allí voy a parar para permitir tiempo para preguntas. Esta conversación ha sido muy rica. Antes hablábamos de la transparencia en el ámbito académico. Ahora creo que la transparencia, el impulso para la transparencia viene de la sociedad civil y no del gobierno. Y por lo tanto tenemos que concentrarnos muy bien sobre cómo se va a utilizar y cuál va a ser el futuro para el uso de esta información. Eso es lo que hemos sacado y entre muchas otras cosas muy importantes. Ahora vamos a pasar la palabra a Vivek durante unos 10 minutos. Buenos días a todos. Yo trabajo con la Alianza de Presupuesto Internacional que colabora con la sociedad civil en todo el mundo para analizar e influenciar los gobiernos para reducir la pobreza y mejorar la calidad del gobierno. Mi presentación hoy día se divide en dos partes y yo voy a hablar de la experiencia de mi organización para promover la transparencia y la rendición de cuentas en las agencias gubernamentales en más de 100 países. Antes que nada, les voy a hablar sobre la experiencia de la sociedad civil en México y el acceso de información y los éxitos para cumplir o para lograr la rendición de cuentas. Está aquí mi director de fundar una de las organizaciones que ha participado en este proyecto, este ejemplo que les voy a compartir. La segunda parte de la presentación va a analizar las condiciones bajo las cuales la sociedad civil es más apta a obligar aplicación de estas leyes. Hace unos años, las organizaciones de presupuesto y de transparencia Fundar colaboró con otras ONG en México para lanzar una base de datos en línea sobre la transparencia. Eso salió en el primer panel. No quiero repetir el ejemplo, pero va a ser una perspectiva bien distinta. La base de datos proveyó acceso rápido y fácil a datos oficiales sobre quiénes habían recibido qué de los subsidios agrícolas. Después del Telecán, México estableció una serie de pagos directos, programas de subsidios agrícolas para compensar a los agricultores por las pérdidas agrícolas para llevar su producto al mercado. Hoy miles de millones de dólares se ha dispersado a mexicanos, pero los programas se han caracterizado por una falta de transparencia y hasta la publicación de esta base de datos por Fundar y sus socios era difícil para el público acceder a esa información sobre los programas de subsidios. Debido a la promulgación de esa ley de acceso a información en México, el gobierno empezaba a combinar listas con los nombres de beneficiarios de subsidios agrícolas y otros programas y hacer estas listas disponibles al público. Pero la publicación de estas listas no aumentó la rendición de cuentas y la transparencia porque la información contenida era difícil de entender, algo que ella mencionó. Fundar y sus socios utilizaron esta lista oficial para combinarla con su base de datos. Uno de los problemas clave que se identificó fue la gestión de los subsidios y cómo se estaban distribuyendo. Aunque la mayor parte de los programas de subsidio decían satisfacer las necesidades de los agricultores, en realidad es que un grupo muy pequeño de agricultores estaban recibiendo la mayor parte de los subsidios. Y un gran número de ellos eran de familias muy bien allegadas. Así que ahí vemos cómo
las personas, la falta de información y de rendición de cuentas estaba haciendo que se excluyera a una gran parte del público en cuanto a la discusión y como si estos subsidios estaban siendo utilizados de la manera más eficiente. Fundar y sus socios utilizaron esta base de datos en línea para crear un debate público sobre los subsidios agrícolas justo cuando se estaban cuestionando este tipo de temas. Los medios de comunicación hicieron un uso masivo de esta base de datos, recibió más de 2 millones de visitantes y el hecho de que estas preguntas se formularan a partir de un análisis de datos oficiales hizo que Fundar fuera gobierno y dijera que los programas tenían que ser más transparentes y tenían que rendir cuentas. El gobierno mexicano respondió a la publicidad a través de ciertos reembolsos y intentaron hacer cambios para que los fondos fueran dirigidos a las personas más necesitadas, pero las autoridades del gobierno tuvieron que rendir cuentas ante el Senado. Algunos de ellos fueron destituidos y los beneficiarios del programa cambiaron. Ahora no es que funcione todo perfectamente, pero se tomaron ciertos pasos y Fundar y sus socios continúan trabajando en este tema utilizando las bases de datos que están accesibles a Internet. Además del ejemplo que he mencionado, se ve cómo la sociedad civil puede utilizar la información del gobierno para demandar esta rendición de cuentas. Hay muchas organizaciones en el mundo que han obtenido un éxito similar, así que no hay pregunta. Así que no hay ninguna duda de que la información sirve para exigir una mayor rendición de cuentas. En primer lugar, la información tiene que estar disponible de manera oportuna para que la sociedad civil pueda utilizarlo de manera adecuada. Esto es especialmente importante para los presupuestos. En varios países, la propuesta presupuestaria presentada ante el Parlamento solo se publica después de que el presupuesto haya sido aprobado o unas semanas antes. En muchos países, estos documentos solo se publican 2 años más tarde. Estos informes claves sobre el presupuesto realmente son importantes y si no se tienen disponibles es muy difícil que la sociedad civil pueda analizarlos para poder hacer un uso significativo de los mismos. Tiene que ser gratuita también o a un costo muy reducido. En muchos países el presupuesto está disponible. Estos libros de contabilidad están a la disponibilidad del público, pero muchas veces hay que pagar mucho dinero por ellos. Incluso los gastos para fotocopiarlos pueden ser bastante altos. Entonces, es importante que para poder analizar los presupuestos internacionales, los presupuestos gubernamentales, la sociedad civil tiene que tener acceso total a esa información, no solo de los departamentos más importantes. También en cuanto al ejemplo de los subsidios agrícolas, esta información tiene que estar disponible de manera oportuna y escrita de una manera legible. Así que hay que simplificar las presentaciones de los presupuestos. Y finalmente, hay una tendencia creciente, especialmente en América Latina y en México, donde se ve que la información presupuestaria está publicada en sitios web y al utilizar esta nueva tecnología, aunque esto es algo bueno, a no ser que estos sitios web estén organizados de manera adecuada, puede ser muy difícil de utilizar por parte de los usuarios. Estas dimensiones del acceso a la información son muy relevantes a nivel nacional, pero también especialmente importantes a nivel local, con los gobiernos locales. Otro tema importante que me gustaría mencionar es, aunque el acceso a la información es un ingrediente esencial, a veces es un ingrediente incompleto y la sociedad civil no puede exigir la rendición de cuentas. Además de la información, la sociedad civil tiene que tener acceso a foros relevantes donde se toman decisiones por parte del gobierno para que el gobierno rinda cuentas. Esto pueden ser audiencias públicas organizadas por
el gobierno durante las conversaciones presupuestarias, que se les invite a los ciudadanos para que testifiquen. Esto podría también aumentar la colaboración entre la sociedad civil y el gobierno o la institución indicada, los órganos anticorrupción. Hay varios ejemplos sobre cómo esta colaboración se puede dar. Por ejemplo, un sistema presupuestario que se documentó en Brasil es un ejemplo de estos a través del cual los ciudadanos pueden participar en la toma de decisiones relacionadas con el presupuesto. Hay otros países donde esto se ha ejercido, por ejemplo, la República Democrática del Congo, donde los ciudadanos podían participar y decir cómo se va a utilizar el presupuesto. Así se aumentó la recaudación de impuestos también. En Corea del Sur también se vio una mayor participación por parte de los ciudadanos. Hubo una investigación especial de los programas gubernamentales, así que vemos auditorías solicitadas por la Oficina Oficial de Auditorías, y esto ha llevado a grandes mejoras. En India, más de 3.000 audiencias han sido organizadas solo en un estado y más de 1 millón de residentes han acudido a estas audiencias. Ha habido testimonios de miles de agricultores sobre programas nacionales. Según estos testimonios, el gobierno ha identificado 25 millones de dólares en irregularidades. Se ha recuperado ya parte de estas cifras y se ha redistribuido entre cientos de hogares cuyo sustento de vida fue destruido. Muchas veces cada familia recibe muy poquito, 5 o 10 dólares, pero muchas veces estas pequeñas cantidades de dinero les proporcionan el acceso que necesitan a nutrientes básicos. Así que es importante ver los resultados de esta colaboración y es muy importante ver cómo podría aumentar la efectividad de las instituciones colaboradoras. También esto ampliaría el acceso a la información, no solo de la sociedad civil, sino que también la sociedad civil tiene acceso a los sistemas gubernamentales para poder publicar los hallazgos en cuanto a los problemas en la gestión de recursos públicos. Entonces, aunque estamos realmente impresionados con el reconocimiento por parte del gobierno sobre lo que el público está solicitando, creo que también es importante que el público participe en las tomas de decisiones por parte del gobierno. Para ser eficaz, la sociedad civil no solo necesita un sistema gubernamental de verdad. Hay activistas de la sociedad civil que han conseguido grandes logros fuera de estos sistemas, pero a pesar de los desafíos tan complejos que existen en cuanto a la rendición de cuentas, la sociedad civil debe utilizar diferentes estrategias. A veces operarán dentro del sistema gubernamental y otras veces fuera de ese sistema. Muchas gracias. Escuchado sobre los ejemplos de cómo utilizar el acceso a la información y cómo hacer que el público se involucre. Mientras usted estaba hablando sobre este tema, estaba pensando que igual hay algo que está mal cuando hablamos de información por parte del gobierno, porque la información sobre los presupuestos, la información del gobierno pertenece a los ciudadanos. Uno no tendría que utilizar diferentes términos para hablar de lo mismo. Esta información es del ciudadano, es del público, así que creo que hay algo que está mal cuando tenemos que utilizar esta terminología. Así que muchas gracias. Es realmente un placer contar con estas organizaciones que están intentando hacer un trabajo muy loable. Tenemos el derecho de saber qué es lo que está ocurriendo con nuestro dinero, con el presupuesto, cómo se está gestionando, cómo se están tomando decisiones. Y yo creo que voy a hacer lo que ha hecho Jacqueline Pechard.
Ella cambió a español para hacer un resumen de lo que se ha dicho hasta el momento y para que lo puedan escuchar bien nuestros socios mexicanos al otro lado de la pantalla. So briefly, I would like to... Exposiciones que hemos escuchado, creo que coinciden en esto último que comentábamos, el uso de la información que venturosamente hoy está fundado en un derecho a saber y en un derecho garantizado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es una condición necesaria para tener un buen sistema de rendición de cuentas, pero no es una condición suficiente. Es incluso un riesgo que nos quedemos con la idea de que organizar la información, tener muy buenos archivos y tener portales electrónicos donde esta información esté colocada es suficiente para tener un muy buen sistema de rendición de cuentas en toda la región. Como aquí se ha dicho con toda claridad, en cualquier gobierno y en cualquier circunstancia, esta abundancia de información puede no colmar la necesidad de conocer y de influir en la forma en que se toman las decisiones públicas y en la forma en que el presupuesto, que es nuestro, es de la sociedad, es del público, sea efectivamente usado para los fines que el propio público reclama. De manera que la experiencia, el conjunto de experiencias que hoy se han reunido aquí, nos hablan justamente de este desafío. Creo que avanzar hacia la organización de la sociedad civil en torno de causas muy concretas, muy localizadas, con el uso de tecnología y de conocimientos que estén dirigidos para tener un mejor uso de esa información y poner esa información a disposición de todo el conjunto social, es una tarea que claramente surge de estas conversaciones para defender derechos humanos, para defender derechos políticos, para saber cuánto dinero se mete en las campañas políticas y cuáles son las consecuencias de estos dineros, para garantizar políticas públicas eficientes, para asegurar que los subsidios vayan a donde tienen que ir y sean utilizados con éxito en términos de política pública, para, en fin, conocer el significado, el sentido de las políticas públicas y de los dineros públicos por un mejor gobierno, por una mejor democracia y por mejores resultados para el conjunto. Es, creo yo, un problema asociado con la eficacia de los gobiernos, con la eficacia de las democracias y con los resultados que todos esperamos tener. Sí, me parece que hay una asociación muy clara entre los fracasos de los que nos dolemos, de los que nos quejamos en todos nuestros países, y la falta de información, la falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas. Hay una correlación, en cambio, entre el mejor éxito de las políticas, el mejor uso de los presupuestos y el mejor resultado y la mejor rendición de cuentas y la mejor información públicamente disponible, como aquí se ha dicho en este seminario. Tenemos algunos minutos todavía, si es posible, para recuperar algunos comentarios, preguntas de nuestro público. Por favor. Sí, Marcos Mendiburu, y comentario a las intervenciones de Patrice y de Vivek. Estoy de acuerdo que acceso a información es importante pero insuficiente para rendición de cuentas. Y creo que también la participación es importante pero insuficiente. Y son dos conceptos diferentes de rendición de cuentas. Incluso la demanda por rendición de cuentas no significa que haya rendición de cuentas. Por ejemplo, y me parece bien combinar acceso a información con legislación, por ejemplo, de open meetings o social audits en India.
Pero mi punto es, también tienen que funcionar las instituciones de accountability, de rendición de cuentas del Estado, como las oficinas anticorrupción, las entidades fiscalizadoras, las defensorías, etcétera, que son las que realmente van a finalmente investigar y sancionar si algo pasa. En el caso de subsidios al campo, el ejemplo de México que mencionaban, entiendo que la Auditoría Superior de la Federación se involucró, una comisión dentro del Congreso también se involucró, pero sí pudo haber naming and shaming. ¿Eso es rendición de cuentas o es que vayan presos o que devuelvan el dinero que mal utilizaron? Que lo que quiero decir es importante empezar a definir más concretamente qué significa accountability. No tenemos que confundirlo con acceso a información o participación. Es algo diferente. Y una cosa es demanda de rendición de cuentas y otra cosa es rendición de cuentas, estrictamente. ¿Quién más? Hi, Erica Hernandez from Georgetown University. I have several questions. For the Center of for Public Integrity, where does political arena or trend stand right as of now for opening records in terms of for private sector disbursements to campaigns? Is it likely? I Perhaps we can Right. take some questions if Oh, you don't sure, sure, mind. sure. Okay. And after a round, we can back to the Okay. panel, if you don't mind. Okay? Sorry, that's my first question. That's the first question. La segunda pregunta es para usted, señor Elliot. ¿Hay algún mecanismo que se haya desarrollado de anticorrupción para contrarrestar pues mecanismos clientelares como lo es la corrupción? Y la tercera pregunta es sobre migración. ¿Cómo empoderar a los migrantes para que sepan utilizar el acceso a la información, desde saber cómo utilizar computadoras hasta, pues, no sé, poder recurrir realmente a las fuentes de información que se necesitan? Gracias. Thank you. Hi, Eric Mota, Johns Hopkins University. Thank you everyone for your interesting insights. Recently, Joseph Stiglitz appeared with an influential article about the inequality consequences of money in U.S. politics that he called the policy of $1, one vote, or something like that. $1 Eh, per vote. That's right. And my question is, what happened when the money for political campaigns come from public sources that in some way is easier to hold accountable? And what happened when this money comes from private sources or citizens? Thank you for your answers. Anyone else? Please, Chris. Chris Wilson with the Mexico Institute. I'd love it if some of our panelists, especially those from Mexico, could comment on potential legislative changes that might be necessary Good. to move from the freedom of access to information to accountability. Thank you. Good. Thank you, Chris. Jacqueline Pichard, please. Thank you. I have a question for Patrice. It's regarding what you said, that what makes the difference is the culture of agencies, of government agencies. I would like you to elaborate a little on this, but particularly because, if I understood well, everybody has said that the important thing, so as to move from access to information to accountability, is having very strong organizations, so as to not only oversee what the government is doing, but actually to really make sure that whatever they ask and demand the government is really something that is useful to cover their own needs. And I have a question for Oscar Chacon regarding the work that you've been doing with migrants. But I understood that you've been working so that migrants in the U.S. have access to information regarding the U.S. government. But would you say that it's interesting for you, for your organization, to make sure that migrants get information from their original countries? Okay, colleagues, we have another question there. Please, that's the last question we should
Imer Flores from Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, Mexico, visiting professor, Georgetown Law. I would just like to point out the relationship between democracy and accountability by pointing to the emphasis that instead of talking about the government of the people, by the people, for the people, we definitely have to talk about the government accountable to the people. That's good. The government to the people. So in that sense, I think we have to make a broader claim in that relationship and point to that emphasis. And I think it goes to a discussion on the distance that is between the rules, the law, and the actual practices that we find all over the place. And I'm thinking mainly, of course, in Mexico. And so I would like probably to point to the case of the no pasa nada. We have a lot of cases, there's corruption, and no one is in jail. And we have the case of Dirceu in Brazil just yesterday, or in the news in these recent days. So it's really disruptive to be talking of democracy and accountability, but seeing that nothing is going to happen to those who break the law in Mexico. So that's mainly my reaction to the comments, and I think it was wonderful. Congratulations. Thank you very much. Well, we can back to the panel, and it's my obligation to tell you, colleagues, that we have only 10 minutes Right. and so, for finish this panel. So be very brief, please, I beg you. We can return to the same order, if you agree. Elio, Fine. this is your turn, please. Bueno, tiene que ser una cápsula. Yeah. Yo creo que el asunto de la corrupción en México es que la arquitectura institucional en México es que el juez es parte. Es decir, que no hay un contrapeso, ¿no? Las instituciones, por ejemplo, la Secretaría de Función Pública, que es la encargada de sancionar. Pues si el jefe de gobierno, el presidente de la República no da instrucciones, pues no funciona. Entonces todo se hace una cadena de complicidades unos a otros. Entonces hay que cambiar esa arquitectura institucional de complicidades a crear realmente una arquitectura institucional de pesos y contrapesos. El gobierno no puede ser juez y ser parte. Tiene que ser otro poder, puede ser el poder judicial, la que sancionara todo este asunto, y no una secretaría que pues, nada más recibe órdenes del jefe, pues ahí se quedan callados. Gracias, Elio. Oscar. Muy brevemente a tu pregunta primero. Yo creo que el gran desafío reside en el modelo de construcción de ciudadanía. Desdichadamente en Estados Unidos, cuando hablamos de minorías étnicas y de migrantes en particular, hay una enorme confusión entre construcción de ciudadanía y movilización de personas. Lamentablemente, lo último tiende a recibir más prioridad. Y entonces hay muy poca inversión en verdaderamente relacionarnos con el sujeto migrante desde la lógica de participación ciudadana. Y eso implica, entre otras cosas, aprender sus derechos, aprender a utilizar las oportunidades que tenemos, que repito, desdichadamente no es el modelo dominante. En mi organización, pues tratamos obviamente de trabajar en la lógica de construcción de ciudadanía responsable, organizada, porque creemos que es la única manera de poder llegar a sacar provecho máximo de las oportunidades que existen. Y sobre la pregunta que hacía Jacqueline, muy breve, o sea, las dos son igualmente importantes. O sea, porque uno de los grandes cambios de los últimos 30 años es que el emigrar ya no significa romper con el país de donde uno vino. O sea, el emigrar significa volverte parte de dos espacios, independientemente de en cuál estás. Que yo creo que es uno de los grandes desafíos, más allá de este panel, que tiene que ver un poco con cómo el concepto de ciudadanía va cambiando y, por tanto, cómo cambian también nuestras prácticas con relación a en qué lugar o en cuanto a qué instituciones somos gobernados con derechos. Very good. Chris, I will have 2 or 3 minutes later to make some concluding remarks. Perhaps I can answer your particular question in that time, if you don't mind. Okay? So
Please, Ellen, this is your turn. Just to repeat your question, you wanted to know if the trend that we're seeing now is if it's likely to change. Exactly. Right. If there's enough pressure. I don't like to make predictions as a journalist, but no. And part of this is due to what I just saw happening in Montana. Right. Last week, or maybe the week before, in Montana, the court lifted restrictions on individuals donating directly to candidates. There was a $600 and something limit. This week, a court put a hold on that. So it will be another, it may likely be another test case. To me, the Citizens United decision is not the end, it's the beginning. Because what we're seeing is a reversal in sort of a philosophical approach. The reason, for decades, the courts saw corruption and corruptibility of government as, in some cases, versus freedom of speech. I mean, if you want to put the sort of too high level. And in 2010, they really said individual speech was more important and overwhelmed corruption. Now, the court assumed that disclosure was always going to be part of individual giving, of telling you that corporations should be treated as individuals. The problem is that no one's really defined disclosure. The FEC is ineffective right now. And so the relationship between these nonprofits, these charitable organizations, and the political campaigns is where it's incredibly murky. There's not supposed to be a predominance of their time spent on, or predominance of their money spent on electioneering. But nobody's willing to define it. So I don't think it's going to go in a different direction. You asked me about public sources of money versus private sources of money. Including individuals. Right, and, Do you mean like publicly financed campaigns? for sure, and inequality that U.S. The money has in U.S. politics. I mean, I don't know if you $1, one vote, sort of. Well, I mean, you could say $40 million, one vote. I think this is one of the big concerns, is that you have 10 individuals who have given, I don't know, probably 40% of the money in the campaign so far. Those are 10 individuals that are wielding, and that's the money that we know, again. For all we know, whether it's Jeffrey Katzenberg or whether it's Sheldon Adelson, we have no idea how much money they have given to these nonprofit groups. Those nonprofit groups can also give money to the super PACs. So the way money can get shifted around and remain hidden. So Sheldon Adelson, we know how much money he's given to a super PAC because they have to disclose their donors. We have no idea how much money he's given to a nonprofit, and therefore we don't have any idea how much of his money, the total amount of money. There doesn't seem to be much traction on the Disclose Act in Congress. I think public financing, it'll be interesting to see what happens in New York State. That's the state that I'm interested in watching because they're looking for public financing laws. Again, I don't mean to be pessimistic, but just the trend and the lack of incentive by both sides seems to be overwhelming the voices that are saying, let's stop. And I think it's going to take a catastrophic incident, which I believe will happen, in order to trigger change, because that's usually what happens. Something horrible happens, something that is so embarrassing. Maybe it'll involve a foreign contribution. I have no idea, but there'll be something where both sides will be in such horror they'll have to act on it. Ellen, thank you very much, Mr. President. Yes. So I got a couple questions. I'll answer Jacqueline's first and then address a question that access does not equal accountability, which I agree with completely. I think that it's both and, Jacqueline. I think that we can have all the directives we want, and we can have great outside organizations and pushing and all of that. But if the reality is that, at least we have found in the U.S., is that if the culture of the agency and the lack of enforcement, therefore, in the agency is that they don't give out information, that the assumption is that it's theirs and that they have to protect it,
there's very little the law can do to change that. We could take them to court. It's about all the institution of accountability we have in the U.S. at the moment. So, you know, theoretically, our Justice Department should be an institution of accountability, but they're not. They refuse to hold accountable somebody who destroyed the videotape of torturing. And he did it public. He's written a book. He's gone on 60 Minutes. They refuse to prosecute him, even though it's a civil offense, at least, to destroy records. So the Justice Department won't do it. They're not very good about, in a lot of cases, about letting their information out. So it really is a very slow, painful process in these, some of these agencies in moving them forward and helping them understand that not every piece of information that they have, or even every piece of information that has been marked classified, actually deserves the protection that they're giving it. That some of it should never have been classified in the first place, that some of it should have been declassified years ago, that after investigations are over, that information should be released. I mean, we have these constant battles, and we have the laws, and we have organizations like the National Security Archive and other organizations that regularly go to court, but the courts defer to the agencies, and so it's a huge problem. But we do see that, and some agencies, such as the Defense Department, have a culture that they understand what the law is, and they release the information that they are supposed to and they can release, and they protect the other. They're more of an culture of openness than a lot of the other agencies. So it just varies tremendously. But yes, I mean, the pushing from the outside and a strong civil society and a strong willingness to litigate and funding to litigate, because that's the only thing that a lot of agencies understand. And we've had agencies say, I love it when you sue my agency, or we had individual government employees, because it gets the head of the agency's attention that yes, this is a problem. Yes, we do have to deal with this. And a lot of times you have allies inside the agency that are pushing for openness, but until there's a forcing event from the outside, it's very hard to shift. So I think it's both and. Does that answer? Yes, absolutely. Access is not the same as accountability. And I'm sure Vivek will say that as well. What we are lacking, because we started this earlier than a lot of countries, we don't have those institutions for accountability. We intended the Office of Government Information Services to be one of those on FOIA, but between our Justice Department and Congress, it was watered down to be a mediation without enforcement entity. So we not only don't have these things built into our Constitution, we have resistance from inside the government, we have resistance from inside agencies, and we have resistance from our Congress, who would, in our system, have to set up these institutions. The government is not answerable to entities outside. We can embarrass them, the naming and shaming, absolutely. Humiliation is a good tool. But in terms of institutions, no, I agree. Just because you have information about what went wrong doesn't mean that anybody's going to go to prison, that anybody's going to be held accountable. No, I agree. Yeah, I too agree. There's no doubt what Marcus has said is right, that access to information or access to decision making for citizens and civil society does not automatically mean that accountability will be there. It's a complex world we live in, and for accountability to be enforced, various things have to be put in place. I will say this though, that we have no doubt that you need a strong executive that is delivering services, because it's much needed in many countries. Citizens are desperately dependent on governments for their services, and they need a strong
government to make that happen. You do need strong oversight institutions. You need the legislature, the judiciary, you need the audit institutions, the anti-corruption bodies to also be performing their functions. But what we also know is that even having those two working at optimal level is not sufficient in the long term. You also need a vigilant citizenry that can both help these institutions as well as hold them to account themselves. And for that to happen, getting access to information and access to decision making is useful. Now, I'll give you an example of this in the context of public financial management. It's often been held as sort of the way in which business is to be done, that let's first fix the executive side on the budgets, budget decision making, and let's have a good budget making process, and then we'll think about the transparency aspects. That's been. There's also then a growth around, let's fix the oversight institutions on that, and then we'll come to the citizens aspect. Now, what we've seen from 15 years of working on this is that you never get around to the citizens aspect of it. And what often tends to happen is that you don't get the best government system in place, you're not getting the oversight institutions in place, and citizens are being left out in the process. Colleagues in Rwanda had an interesting experience where the government for long was pushing back against opening up its data on budgets, claiming that we're not sure that the data is accurate. Till we get the data right, we're not going to make it available to the public. Right. You could say that that was a bit of an excuse to not actually disclose it. They finally disclosed their budget earlier this year. And when our partner organization used the budget and had a press conference with it, he was promptly arrested. So what do you do in a situation in which you do have access to information? The Rwandan government score on our Open Budget Index, a budget transparency survey that we do, is going to improve. Where do you capture the fact that if information is being used, then you are not guaranteed that you're going to be protected? So therefore, it's in that context that getting formal government recognition that you are going to be able to voice and use the information that you get is important. Very well. Creo que, si no les parece mal, podemos ir directo al concluding remarks por el tiempo que ha transcurrido. Yo voy a dejar a Helio al final de la exposición. Solo quisiera aprovechar estos 2 minutos de cerrar este panel y vincularlo con las conclusiones que me piden que haga, haciendo quizá 2 comentarios más sobre el caso mexicano, que es finalmente algo que está detrás de esta reflexión compartida. Yo diría que en este momento, y compartiendo muchas de las preocupaciones que aquí se han planteado, México está en una oportunidad quizá inédita de tener un mejor marco institucional. Por primera vez en mucho tiempo, tanto que no sé con qué compararlo, con sinceridad, quizá por primera vez a secas, como lo decía la doctora Pechard esta mañana, tenemos por lo menos 7 iniciativas de ley y de cambios constitucionales que vienen de los distintos partidos políticos, que vienen del presidente que sale y que vienen del presidente entrante, es decir, de todas las fuerzas políticas que han hecho un compromiso público y explícito para consolidar la transparencia por una parte, para consolidar los órganos que fiscalizan el gasto público de otro lado, para asegurar que haya información disponible respecto a todos los ingresos y todos los gastos de los 3 niveles de gobierno, incluyendo a los gobiernos municipales, que son con mucho el problema principal mexicano, y también para rediseñar el sistema de sanciones, el sistema que permitiría, en caso de modificarse, tener castigos a quienes falten a la ley y también incentivos a quienes cumplan con la ley. Es una oportunidad quizá única, insisto, porque este ha sido el resultado, como bien decía Helio Villaseñor,
de una presión colectiva que no solamente ha surgido de los medios de comunicación, aunque sí de manera muy destacada, también ha salido de la academia, también de las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado desde hace ya décadas para tratar de construir un marco institucional y democrático diferente, y también, por supuesto, de las propias instituciones públicas. Y no lo digo en halago al IFAI que está presente, es que estas instituciones públicas que sí han entendido el problema de cultura organizacional que está implícito, han empujado para que estas alianzas entre sociedad civil, academia y medios, y por supuesto el espacio público en su conjunto, sea una alianza posible. No tenemos todavía ese marco institucional, está a debate, se está discutiendo. ¿Cuáles son las claves de este debate? Señalo 3 para terminar. Una primera clave es no solo el derecho a saber en general, como aquí se ha dicho ya, sino el derecho a saber de dónde viene el dinero, a dónde va el dinero público, en qué condiciones se toman las decisiones públicas, bajo qué criterios se construyen esas decisiones y cuáles son los indicadores y los resultados que razonablemente podemos esperar tras un periodo de ejecución. Se dice tan rápido como los segundos que me ha tomado explicarlo, pero es una construcción democrática de años. El primer punto entonces es no solo saber, sino saber cosas puntuales, saber cosas que están vinculadas con la responsabilidad pública, como también aquí se ha dicho, y no solo con la información que tengan a bien los gobernantes ofrecer respecto a la manera en que cumplen con su labor. Y esto creo que es válido para todo el continente, quizá para todo el mundo, pero esta mesa está autocontenida en sus espacios regionales. Que los gobernantes no solo informen lo que quieren informar y lo que han obtenido, sino que informen sobre la responsabilidad y el compromiso público que asumen cuando reciben el mandato, que se desdobla a su vez en un mandato presupuestario con dinero y un mandato de regulación con atribuciones públicas, que no son suyas, ni el dinero, ni las atribuciones, sino que son del espacio público, de la sociedad, de la democracia. El segundo punto es contar con las vías para poder realizar la vigilancia social en condiciones menos peligrosas. Hacer un periodismo de fondo en México, como bien sabemos, se ha vuelto peligroso, se ha vuelto un riesgo real para la vida misma. Porque cuando se investiga al gobierno, no solo se investiga a funcionarios, sino redes que pueden ser redes de corrupción graves, que ponen en efecto a la gente que investiga en situación de riesgo. No solo se estudia al gobierno, se estudia al gobierno que eventualmente no está cumpliendo y que al no cumplir establece redes, articula vínculos con, puede ser, y de hecho sucede, grupos criminales. De manera que necesitamos crear espacios institucionales, no solo para combatir la corrupción, sino para garantizar el ejercicio de todos los derechos que hoy ya están contemplados en la Constitución y en la norma jurídica. Es no solo una acción negativa para evitar corrupción, es sobre todo una acción positiva para lograr que los derechos funcionen y para salvaguardar a la sociedad y al Estado como organización política colectiva. Esas vías de vigilancia, de intervención, de ventanas abiertas, es el segundo asunto fundamental de la discusión que está en curso. Y el tercero se ha discutido ya ampliamente en estas dos mesas, y es contar con todos los instrumentos técnicos y tecnológicos
que no solo permitan construir la información, salvaguardar la información, poner la información a disposición del público, sino que haya también instrumentos técnicos y jurídicos para tener consecuencias respecto a las decisiones que se tomaron mal, las que se corrompieron, las que se capturaron, sin tener que construir historias como las que nos ha contado Vivek hoy, por ejemplo, sin tener que hacer un recorrido tan largo y tan penoso que se vuelven pequeños ejemplos emblemáticos, valiosos, pero insuficientes para corregir al conjunto. Hay que tener consecuencias, esto es, combatir la impunidad. El problema de la impunidad recorre, obviamente, a toda discusión sobre rendir cuentas. Que no solo haya cuentas, sino que en efecto la responsabilidad asociada a esas cuentas tenga efectos. Para bien, para aplaudir a los funcionarios que cumplen, reelegirlos y pedir que sigan adelante, pero para castigar a los que se corrompen y están de suyo corrompiendo al conjunto de la sociedad. Yo diría que hay varios problemas compartidos y ha sido un gran aprendizaje el de esta mañana. Estoy seguro que hablo a nombre de todas y de todos, y por mi parte serían las conclusiones finales. Le cedo a Helio Villaseñor la palabra para que él cierre muy este breve, seminario. porque ya está la otro evento, ¿no? Yo simplemente quiero enfatizar este aspecto que acaba de hablarnos nuestro amigo Mauricio, la coyuntura política de México. Creo que desde aquí, y seguro que escucharon muchos en México este evento, es de decir, queremos avanzar, no queremos retroceder en transparencia, no queremos retroceder en derechos humanos, queremos que se avance en el nuevo gobierno que va a llegar y queremos que estos aspectos que hoy se tocaron sea nuevamente un insumo y un estímulo para avanzar en los cambios necesarios de nuestro país. Creemos que, y este es parte del título de este evento, queremos que la globalización no se identifique con comercio, sino que también se identifique con derechos. Ese es el gran asunto de decir que los temas de derechos no tienen frontera. Los asuntos de derechos es de todos y de todas, de todos los ciudadanos, de todos donde estemos. Entonces estamos aquí defendiendo derechos y estaremos en cualquier parte del mundo defendiendo derechos. Por eso queremos que nuestra clase política mexicana entienda que hay que romper esta mentalidad localista y doméstica cuando les conviene. Cuando les conviene. Y cuando no les conviene nos dicen somos un país global, pero queremos que sea global también en derechos humanos y que se aplique igual, como nos decía nuestra amiga Catalina Botero, los valores universales van para todos y para todas. Entonces eso es lo que queremos y desde aquí queremos mandar este mensaje. Por último, yo sí quisiera agradecer, porque muchas veces en estos eventos pues, salen algunas caras y hay veces que no salen las caras que hacen posible de este evento. Yo no quisiera nombrar personas porque podría yo decir hasta decir algunas que me falten, pero todo esto se hizo gracias a todo el equipo tan eficiente y de calidad que tiene IFAI para llevar a cabo este evento. Sí. Y también todo el equipo de Wilson Center que hizo posible todo este asunto. El equipo se movió y realmente de mucha calidad, y agradecerles a todos ustedes la paciencia, y realmente fue un día de mucha riqueza y además que todo un estímulo de seguir manteniendo nuestra luz de los derechos humanos tanto nacional como a nivel global. Muchas gracias. Thank you very much.